¿Qué? Sí. No. Es que estoy cambiando de materia. Ah, entonces no estás dando clase. Bueno. Clip normal, pequeño, grande. Un clip normal. Y el martillo. Un clip y el martillo está pegado en la pared. Ay, clips normales sí tengo, pero no encuentro. No encuentro. A ratito te lo busco. No. ¿Y por qué no le pones una grapa? No, porque necesito un clip. Una grapa es muy chiquita. Abuelo. Aquí. Ah, ya no, abuelo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra nueva sesión de la materia de ecología. En esta ocasión vamos a hablar de cuáles son los factores bióticos que hay en el medio ambiente, pero antes de eso me gustaría que hiciéramos un breve repaso por lo que fueron los factores abióticos. Acuérdense que ya habíamos estado hablando de la definición de ecología y que habíamos señalado que la ecología es el estudio de la relación que hay entre los seres vivos y los seres no vivos. Si yo lo dijera en otros términos o con otras palabras, estaría hablando de la relación que hay entre los factores bióticos y los factores abióticos de un lugar determinado. La semana pasada, entonces, hablábamos precisamente de los factores abióticos. Recuerden ustedes, abiótico significa a sin y biótico vida, sin vida. Y tenemos dos tipos de factores abióticos, los climáticos y los edafológicos. Los climáticos que tienen que ver con la luz solar, la temperatura, la altitud y latitud y altitud de la que estemos hablando. Acuérdense que el planeta lo dividimos imaginariamente en paralelos y en meridianos, y esto nos va a dar la latitud, la altitud, se me fue el otro concepto. Altitud que tiene que ver con respecto al nivel del mar, qué tan alto o qué tan bajo se encuentra un lugar determinado con relación al mar, ¿sale? La humedad y el viento. Y los edafológicos que tienen que ver con el suelo, cómo es la textura del suelo, la porosidad, ¿sí? Las piedras qué tan porosas son o no son. Esto permite a los ecosistemas desarrollar lagos y lagunas. Cuando el suelo es extremadamente poroso y se filtra, pues no existe la posibilidad de que haya una laguna o un lago, ¿no? La temperatura también y el grado de acidez, que eso es lo que mide el pH, ¿no? La cantidad de hidrógeno que hay en un lugar determinado. Entonces, por eso hablamos de que son los factores abióticos, los factores que no tienen vida. Y entonces esto ya nos permite pasar de lleno a nuestro tema del día de hoy, que son los factores bióticos, es decir, aquellos factores que sí tienen vida. ¿Y cuáles van a ser estos? Bueno, pues de acuerdo a lo que vemos en la pantalla, tenemos dos grandes grupos de factores bióticos y el primero de ellos es el intra hacia adentro, intraespecífico, y el otro es el interespecífico, interés hacia afuera, ¿sí? Los factores interespecíficos, que a su vez también, como ya lo vemos en la imagen, pues se van a dividir en diferentes componentes o en diferentes elementos. Bien,
Recuerden, cuando estamos hablando de factores bióticos, estamos hablando de factores con vida. Entonces, estamos hablando de seres vivos. Ya sabemos que existen 5 reinos en la naturaleza, 5 reinos vivientes. Esto ya lo habíamos visto en biología. Bueno, pues cualquiera de estos 5 reinos, cualquiera de estos 5 tipos de seres vivientes van a contar con estas características. La primera nos está diciendo ahí los factores intra específicos que se dice que se dan dentro de una misma especie o entre ejemplares de una misma especie. Por ejemplo, entre puros seres humanos o entre puros ratones o entre puras cucarachas. Son situaciones que se suceden al interior de la especie de la que estemos hablando, ¿no? Y van a haber dos características. El primero le vamos a llamar competencia y el segundo cooperación. Espero que lo estén copiando, por favor. Ok, bien. Entonces, el primero, el que tiene que ver con la competencia y la cooperación. Ya ustedes saben qué significan estas dos palabras. Entonces, cuando decimos competencia, pensamos, por ejemplo, cuando un ser tiene que por ahí entrar a lo mejor en disputa por obtener algo, ¿no? Eso sería la competencia. Piensen ustedes cuando estamos en un momento de reproducción en alguna especie en particular. Ahorita se me ocurre los pavos reales, ¿no? ¿Qué sucede con los pavos reales cuando las hembras entran en celo? Bueno, pues se entra en una competencia. Los machos tienen que demostrar, y esto sucede en prácticamente todos los animales, ¿no? El macho tiene que demostrar que es el mejor candidato para aparearse con la hembra. La hembra, por lo general, puede elegir el macho con el que quiere aparearse. Pero, ¿cómo va a elegir? O tomando en cuenta que, por ejemplo, en el caso de los pavos reales, la vistosidad de las plumas, ¿sí? La, la expresión en este sentido, que tan amplias, qué tan largas, qué tan coloridas, en pocas palabras, a los ojos humanos, qué tan bellas son estas plumas, ¿no? Y entonces el que presente las plumas más llamativas, más vistosas, pues es el que va a obtener el derecho de aparearse con esa hembra determinada. Otro ejemplo de competencia, pues a lo mejor tiene que ver con la caza, con el proceso de alimentarse. En el reino de los leones, no sé si ustedes sepan que las leonas son las que se dedican a cazar. Y una vez que han cazado la presa, los primeros que tienen derecho a comer son los machos y obviamente los machos más fuertes. Cuando el macho no es muy fuerte, ya sea porque es muy joven aún, con respecto al dominante, con respecto a, ahora utilizan mucho esto de macho alfa, cuando el león es demasiado joven y no es tan fuerte o ya es más grande, ya es anciano y tampoco es tan fuerte, pues entonces tienen que esperar su turno. Allí no hay competencia. ¿Con quién va a haber competencia? Ah, bueno, pues con los leones que sí son de la misma fuerza, ¿no? Ahí vemos ese ejemplo de competencia. Ahora, un ejemplo de cooperación, pues también lo vemos cuando hay colaboración entre los
seres de una misma especie, ¿no? Los individuos de una misma especie. Por ejemplo, pensemos en las abejas, que además de todo, las abejas presentan una característica muy singular que se ve en pocos grupos de del reino animal. Las abejas no solamente viven en grupo y son cooperadoras, sino que además viven dentro de lo que se puede considerar una sociedad. ¿Por qué es una sociedad y no solamente una agrupación? Pues porque allí hay una división del trabajo. Fíjense ustedes qué interesante, ¿verdad? Esto que hemos dicho varias veces ya en recursos humanos, que debe de haber una división de trabajo para que las tareas sean más eficientes, lo tienen las abejas. Sabemos que entre los animales de esta especie hay una jerarquización de actividades. ¿A qué me refiero con una jerarquización de actividades? Bueno, pues que algunos individuos realizan ciertas tareas y otras tareas. Todos sabemos, por ejemplo, que existen abejas obreras, que son las recolectoras del polen para transformarlo en miel. Esas son las ovejas trabajadoras, por eso es que se les ha llamado abejas, no ovejas, abejas obreras. Pero también tenemos el caso de los zánganos, que son los guardianes. Los zánganos no recolectan, pero tienen el papel o tienen el trabajo de proteger el panal y también, sobre todo, de proteger a la reina. Y aquí tenemos la tercera tarea, la tercera especialización de estos animalitos, de estos insectos, que es la reproductiva, ¿no? Todos sabemos que la abeja reina es la única que puede generar descendencia dentro del panal. Y cuando la abeja así lo decide, cuando la abeja reina así lo decide, va a permitir que haya una de sus hijas que pueda también empezar a reproducirse con la condición de que salga del panal y busque formar su propio panal, con sus propias obreras y sus propios zánganos. Si la abeja reina no lo permite y naciera, bueno, no se les dice así, pero para entenderlo, digamos, naciera una princesa, si la abeja reina no lo permite, esa abeja que está en posibilidades de procrear es asesinada. Es decir, solo cuando la reina lo permite, lo decide, pues ya se da una nueva generación, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, pues allí está un ejemplo de cooperación. Decía, las obreras que recolectan el polen, los zánganos que custodian el panal y la reina, ¿sale? Ok. Pasemos ahora al segundo tipo de factor biótico que tiene que ver con los interespecíficos, ¿sí? Los factores bióticos interespecíficos, que son los siguientes: parasitismo, depredación, mutualismo, comensalismo y competencia. Aquí, por favor, ustedes cuando estén así, o bueno, ahorita que están haciendo sus dibujos, pongan comensalismo y competencia aquí abajo. No es que el parasitismo vaya de la mano con el comensalismo, ni la depredación con la competencia. Yo los puse aquí abajo porque ya saben que aquí PowerPoint, si yo lo pongo aquí abajo, la letra se va a ver más pequeña y me he dado cuenta que a veces es un poco complicado, sobre todo para los que están viendo el video en Zoom, entonces, perdón, en el teléfono, perdón. Si lo ven en computadora, pues sí se alcanza a distinguir, pero ya en el teléfono a veces no, entonces por eso lo puse aquí al lado, pero en realidad tiene que ir aquí abajo.
Y pongan mucha atención porque estos factores de interdependencia, perdón, interespecíficos son bien interesantes. Tan interesantes que, dicho sea de paso, lo vamos a tomar en consideración para generar de aquí preguntas para el examen, ¿no? Parasitismo, depredación, mutualismo, comensalismo y competencia, que algunos podrían parecer sinónimos, pero no lo son, tienen sus características diferentes, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el primero, que es el parasitismo. Aquí es donde un individuo de una especie se beneficia de lo que le quita a otro individuo de otra especie, pero, y aquí es lo importante, no lo elimina, ¿sale? ¿Por qué no lo elimina? Porque si elimina a la especie de la que se está beneficiando, pues obviamente en automático el parásito quedaría destruido. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las lombrices? Así les dicen, ¿no? Que tenemos en los intestinos, ¿no? Los parásitos intestinales. Que tenemos los seres humanos. Estos parásitos intestinales viven dentro de nosotros y no nos proporcionan ningún beneficio. Es más, cuando son demasiados, pues lo que va a traer como consecuencia es que nos va a debilitar, pero no nos van a matar, porque pues obviamente el que nos mate también implica la propia muerte de esos parásitos intestinales. Entonces nos vamos a ver muy mal en una situación extrema, pero pues vamos a poder sobrevivir, ¿no? Entonces, a nosotros, los seres humanos, se nos llama hospedarios porque estamos hospedando al huésped. ¿Cuál es el huésped? El parásito, ¿sale? Entonces aquí tenemos un ejemplo de relación parasitaria. Insisto, el huésped se ve beneficiado, pero el hospedario no. El hospedario solamente tiene pérdidas, por así decirlo, ¿sale? Ok, algo parecido, aquí me voy a recorrer, voy a dejar tantito la depredación, voy al mutualismo. El mutualismo pudiera ser ligeramente parecido al parasitismo, pero obviamente sí tiene su diferencia. Entonces, ¿en qué consiste el mutualismo? Bueno, aquí en el mutualismo tenemos individuos de dos especies que se benefician mutuamente. Esto es importante, por eso es mutualismo. En su relación, por ejemplo, las bacterias que viven en nuestro tracto digestivo, que comúnmente le llamamos flora intestinal. Esas bacterias viven de lo que nosotros nos alimentamos, pero a la vez nos ayudan a transformar los alimentos en nutrientes para que los podamos aprovechar. Fíjense ustedes qué relación tan interesante. Los dos nos beneficiamos mutuamente, por eso se llama mutualismo. Entonces, nosotros tenemos esta flora intestinal dentro de nosotros y esa flora vive de nosotros, pero se está beneficiando. Ese es el punto importante, ese es el punto interesante de estas relaciones de mutualismo, ¿no? Conozco el caso de unos tiburones que viven con otra especie, si no mal recuerdo son rémoras. Estos son unos pececillos muy pequeños que viven, se alimentan de los residuos que les quedan a estos tiburones en los dientes. Esos pececillos son muy pequeños y ellos no son depredadores, ellos no son cazadores. ¿Qué comen?
se comen lo que a los tiburones les queda en los dientes y los tiburones no se los comen. ¿Por qué? Porque estos pececillos están haciéndole un servicio al tiburón, le están limpiando los dientes. Nosotros los seres humanos vamos al baño y nos cepillamos los dientes con pasta y cepillo. Bueno, pues los tiburones no. Los tiburones tienen esos pececillos y precisamente se ven entonces beneficiados. Ahí tenemos otro ejemplo de mutualismo, ¿sale? Esa va a ser la diferencia con el parasitismo. Ahora vamos con la depredación, que tal vez sea uno de los factores bióticos interespecíficos que más conocemos, porque es donde existe una relación de un individuo de una especie determinada que se alimenta de otro individuo de otra especie. Y lo primero que a mí se me viene a la mente, seguramente a ustedes también, es en las sabanas africanas, en donde tenemos el caso, por ejemplo, de los leones que van corriendo por todo el Serengeti, tratando de cazar gacelas o cebras para convertirlas en su alimento. Y esto, pues, si el número de leones aumenta, puede traer serias consecuencias negativas para las gacelas porque su especie se puede terminar. Entonces, ahí vemos pues esta cuestión negativa de la depredación. Si se entra en un desequilibrio, es decir, son más los depredadores que la presa, la especie que es presa se puede extinguir. ¿Qué es lo que desgraciadamente está sucediendo en el planeta con los seres humanos? Los seres humanos somos depredadores de todo lo que existe en el planeta, con vida y sin vida. Y estamos acabando con todo esto de una manera aceleradísima y lo que trae como consecuencia es que no dejamos que la naturaleza regenere todo eso que estamos tomando de ella. Somos depredadores, el peor depredador que tiene el planeta. Bueno, vamos con el siguiente, vamos con el comensalismo. Aquí también se da una relación bastante interesante. En el comensalismo existe una relación de los individuos de una especie que van a obtener beneficios de su relación con otra especie, pero aquí sin que la segunda especie salga dañada o salga beneficiada. Acuérdense, en el parasitismo, una especie es dañada y la otra se beneficia. En el mutualismo, las dos se benefician. Y en el comensalismo, ni uno ni lo otro, ¿no? O sea, una está viviendo a expensas de la otra, pero la otra, pues, ni sus luces, no hay mayor problema. Por ejemplo, hay un tipo de flores que se llama orquídeas. Estas orquídeas se adhieren a las ramas de cierto tipo de árboles para tener un acceso a las partes superiores y poder obtener sol, luz solar. Y al sol, perdón, al sol no, al árbol no le pasa nada, ¿no? Sucede que, por ejemplo, en lugares donde la vegetación es muy densa, pienso, por ejemplo, en las selvas tropicales del Amazonas. En el Amazonas, la densidad de árboles es muchísima, de tal forma que los árboles están en franca competencia precisamente por la luz solar y crecen cada vez más para recibir luz. Pero lo que trae como consecuencia esto es que las plantas de abajo pues reciben muy poca luz. Entonces, en el caso de las orquídeas, estas plantas con flores han desarrollado un mecanismo mediante el cual se pegan a un árbol, viven en el árbol, reciben la luz solar, no le quitan nada al árbol. Por eso decía yo, no se benefician ni se perjudican,
¿no? Ahí tenemos ese comensalismo. Y para terminar, el último factor biótico, tenemos la competencia. Aquí es cuando varios organismos necesitan los mismos recursos que otras especies, por lo tanto, pues estos recursos se van limitando. Piensen ustedes en pues algunos animales que consumen el mismo organismo. Lo más común es que al consumir algunos de los recursos, o más bien los mismos recursos, estos recursos se vayan limitando y los organismos que son menos fuertes o que son menos hábiles pueden llegar a morir o a disminuir el tamaño de su población. Entonces aquí la competencia se da cuando dos especies diferentes luchan, no, pues compiten, ¿verdad? Por eso es la palabra. Cuando dos especies diferentes luchan por la misma presa. Pensemos a lo mejor leones y ¿qué será bueno? Linces. No recuerdo que otros felinos estén ahí en el Serengeti aparte de los leones, pero sí, tigres no, pero se me fue el nombre de los que tienen manchitas. Bueno, son dos felinos diferentes, pero que pueden cazar a los mismos individuos. Entonces, lógicamente, el que sea más rápido, o el que sea más fuerte, o el que sea más hábil, o el que esté más adaptado, pues es el que va a ganar. Entonces, ahí está esa competencia, ¿sale? Si los organismos compiten, pero son de la misma especie, aquí lo que decíamos acá arriba, pues estamos hablando de una competencia intraespecífica. Pero si son individuos que compiten y son de especies diferentes, va a ser interespecífica. Fíjense muy bien en esto, por favor, porque pues sí va a ser una pregunta de examen, identificar cuando tenemos una competencia intraespecífica y cuando tenemos una competencia interespecífica, ¿sale? Ok, muy bien, vamos avanzando, espero que estén anotando todo esto. Vamos ahora con la siguiente parte. Aquí vamos a comenzar a hablar de las poblaciones. Yo hace ratito decía que las poblaciones pueden llegar a disminuir o pues pueden tener éxito, pueden crecer cada vez más. ¿De qué depende? Bueno, pues de varios puntos importantes, ¿no? Vemos aquí en la pantalla cuáles son las características de estas poblaciones. También, por favor, espero que tomen su cuaderno de manera horizontal y vayan copiando este cuadro conceptual, ¿no? Hablamos de población cuando nos referimos a los individuos de una misma especie. Estamos hablando de todas las cucarachas, o estamos hablando de todos los seres humanos, o estamos hablando de todos los linces, o de todos los gatos, o estamos hablando de gatos domésticos, o estamos hablando de todos los helechos, o estamos hablando de todos los sauces, o de todas las bacterias, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, en relación a estas poblaciones, vamos a ver que las poblaciones siempre tienden a cambiar, a transformarse. Por eso se dice que son dinámicas. A esto nos referimos con dinamismo, que están en constante transformación, en constante cambio. Eso es dinamismo.
Bueno, pues son dinámicas porque tienen estos factores. Tienen una curva de crecimiento. Es decir, con el tiempo pueden crecer o puede disminuir su población. Yo les decía en la primera sesión, si no mal recuerdo, que los seres humanos a lo largo de la historia nos habíamos mantenido siempre de una manera relativamente estable, ¿no? Si nuestra población humana la representáramos a través de un plano, bueno, suponiendo que este se vaya derechito, acuérdense que tenemos el eje de las X y el eje de las Y. Si nosotros pudiéramos contrastar la cantidad de población que había, por ejemplo, al inicio de la humanidad, en el cuaternario, por ejemplo, veríamos que la población de seres humanos siempre se había mantenido muy a la raya, muy estable, que había ido creciendo ligeramente a lo largo de millones y millones de años, ¿no? Pero a partir de la revolución industrial, este crecimiento fue aumentando de manera exponencial. Fíjense ustedes, digamos que aquí apenas son 200 años y aquí son miles y miles de años. Por supuesto, este esquema no es, digamos, como en tiempo, pero más o menos para que nos demos una idea, ¿no? Pero a partir del siglo XIX, el siglo XX y lo que llevamos el siglo XXI, hemos crecido monstruosamente. O sea, en 250 años, la población ha alcanzado niveles que en toda su historia, y estamos hablando al menos de 150,000 años atrás, ¿sí? Entonces, estos son 150,000 años, y aquí nada más estamos hablando de 250. En 150,000 años, la población de los seres humanos, inclusive en algunos momentos, se cree que estuvo a punto de extinguirse. Es más, ya en alguna ocasión habíamos dicho que había habido diferentes razas verdaderamente de seres humanos, como los hombres de Cro-Magnon, el hombre de Pekín, Neandertal, etcétera, y que todas estas razas pues se habían extinguido o se extinguieron y que solamente quedamos los Homo sapiens, ¿no? Entonces todas se extinguieron y solamente nosotros quedamos y en algún momento también nosotros estuvimos en peligro de extinción, pero ya eso ya pasó hace muchísimo tiempo. Ahorita somos una cantidad exacerbada, exagerada de seres humanos. Entonces a esto le llamamos curva de crecimiento, aunque también, por supuesto, en comunidades específicas podemos identificar algunas curvas diferentes. Por ejemplo, pensemos en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, obviamente, pues se le pidió a los jóvenes que fueran a pelear por sus diferentes países y entonces se observó un decremento en la población, decremento en la población masculina. Por ejemplo, después me cuesta trabajo encontrar el lápiz. No. O bueno, a ver, vamos a ver si puedo ver esto. Vamos a pensar en una población italiana, ¿no? Que Italia es uno de los países centrales en esta Primera Guerra Mundial. Entonces, a lo mejor hacia 1914, la población de chicos, adolescentes, pues era en este sentido. Pero viene la Segunda Guerra Mundial. Este no sirve. A ver. Si no, lo vuelvo a hacer. Viene entonces la Segunda Guerra Mundial y de esos jóvenes adolescentes pues son mandados a filas, son llamados a filas y entonces su población decrementa, ¿no?
De tal forma que hacia 1950, por ejemplo, cuando esos jóvenes deberían de tener 50 años, pues solamente había unos cuantos, no todos los que nacieron. Entonces ahí tenemos una curva ya no de crecimiento, sino de decrecimiento. Decrecer es disminuir. Tenemos tasa de natalidad y tasa de mortalidad que tiene que ver con el número de nacimientos que se dan a lo largo de un periodo. Generalmente se cuenta a partir de un año. ¿Cuántos niños nacen en un año? Eso es una tasa de natalidad. Y la tasa de mortalidad tiene que ver con cuántas personas mueren en un determinado tiempo, es decir, en un año, por ejemplo. ¿Cuántas personas mueren en un año? Esa es una tasa de mortalidad. Por supuesto, aquí que estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, la tasa de mortalidad pues fue muy, muy grande, ¿no? Una tasa de mortalidad muy extensa. Y luego tenemos un fenómeno que se le conoce en términos generales como migración, migrar. Migrar en términos generales quiere decir moverse del lugar de origen. Yo nací aquí y puedo migrar hacia otro lugar, pero las migraciones se dan en dos sentidos. Puede haber inmigración y puede haber emigración. Depende de donde yo esté parada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo que vivo aquí en la Ciudad de México, obviamente en México, cuando pienso en las personas de mi familia que se han ido a Estados Unidos, estaría yo hablando de personas que han emigrado, ¿sí? Si de un punto específico salen, entonces estamos hablando de emigración. Pero, ¿qué sucede con aquellas personas que llegan a mi país? Que es el caso aquí de los centroamericanos, ¿no? ¿Qué sucede con los centroamericanos o los sudamericanos que llegan a donde yo estoy, a mi lugar de origen? Bueno, en este caso estamos hablando de inmigrantes, ¿no? Ahorita tenemos en el norte del país un problema de inmigrantes, algunos individuos que llegaron de otro país y que quieren ir a Estados Unidos, pero que están aquí, pues digamos como enchinchando porque humanitariamente tenemos como el deber moral de apoyarlos, pero no quieren estar aquí, quieren irse a Estados Unidos. Mientras, pues están aquí. Pero en fin, bueno, son cuestiones polémicas. Lo que nos interesa a nosotros entonces es a partir de un lugar determinado, si se sale, se migra, si se llega, se inmigra, ¿sale? En este caso, por ejemplo, cuando yo hablo de mi primo que se fue a Estados Unidos, es inmigrante. Pero si estando en Estados Unidos, la gente de allá habla de mi primo, para ellos es inmigrante. O sea, eso es muy importante cuando escuchemos las noticias. Si las noticias se generan en Estados Unidos, siempre van a decir de inmigrantes. ¿Por qué? Obviamente porque ellos están ahí y se refiere a la gente que sale. Pero si estamos hablando en México de esas personas que se fueron a Estados Unidos, para nosotros son emigrantes. En términos generales vamos a hablar de migración. Entonces, si se dan cuenta a lo largo de un periodo, pues hay gente que va a ir, va a regresar, va a venir, va a salir y a eso le vamos a llamar dinamismo de la población. ¿Sale? Bueno, chicos, ahorita ya está por terminar nuestro tiempo, entonces ya se va a terminar. Les voy a pedir, por favor, ahora sí que pasen a la plataforma y que pues ya vayan haciendo los ejercicios que están allí, contesten sus actividades, ¿sale?